Somos tu iglesia. Somos tu iglesia. Somos tu iglesia. Somos tu iglesia. Jesús. Hola chiquillos, les saludamos aquí desde nuestra casa. ¿Sí? En nuestra casa. Y esperamos que esta palabra que les vamos a entregar pueda bendecir sus vidas, sus corazones. Como saben, estamos estudiando este libro. Soy miembro de la iglesia de Tom Rainer y a nosotros nos toca hablar del capítulo número 2, que es Seré un miembro que procura la unión. Entonces, para poder iniciar como hablando de unión, cómo procurar la unión, tenemos que hablar de un tema particular que es la unidad. Y por ahí anduvimos buscando algunas definiciones en internet y les vamos a leer dos que encontramos como para introducir este tema. Primero dice, la unidad es una propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse, ni alterarse o destruirse. Y hay otra que dice que esta palabra unidad viene del latín unitas, que significa que es único e indivisible. O sea, es lo que se considera de forma individual y no plural. Y esto lo podemos ver en el versículo, o sea, en el libro de Corintios, de 1 Corintios, capítulo 12, versículo 27, donde dice, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte del cuerpo. Como hemos hablado en los capítulos anteriores, somos un cuerpo en Cristo, somos miembros de una iglesia, y eso nos hace ser la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros forma parte de este cuerpo y Cristo es nuestra cabeza, ¿cierto? Y a mí me llama la atención igual que como que nos comparen a la iglesia con un cuerpo. Y también me llama la atención porque una característica del cuerpo humano es la unidad. ¿Por qué? Porque nosotros nunca vamos a ver un cuerpo de una persona, por ejemplo, yo caminando por la calle con mis piernas, mi tronco de la cintura para abajo, caminando mis piernas sola, mi tronco cortado en una silla de ruedas, mi corazón latiendo en una bandeja y mis manos caminando, saltando sola por la calle. Eso es imposible que alguna vez pasara porque el cuerpo de la única forma que puede funcionar es unido. Cuando todas las partes del cuerpo, los órganos, las venas, las arterias, los nervios, todas esas cosas están unidos, es la única forma de que el cuerpo pueda funcionar. Entonces, con nuestro cuerpo pasa eso, y en esta analogía que se hace en la Biblia del cuerpo como la iglesia, es lo mismo. Sabemos que en nuestro cuerpo, el sistema nervioso central, aquí en nuestra cabeza, es donde se dan todas las instrucciones de lo que pasa en nuestro cuerpo, cuándo respirar, cómo respirar, cuándo dormir, cuándo estar alerta. Todo pasa acá y eso se refleja hacia el resto del cuerpo, hacia los miembros del cuerpo, los órganos del cuerpo. Y lo mismo pasa con nuestro cuerpo espiritual, con la iglesia. Nuestra cabeza, que es Cristo, es quien nos da órdenes, quien nos manda, quien nos dice qué hacer, quien manda señales al cuerpo del... Gracias. Es quien nos da señales, quien nos dice qué hacer, quien manda lo que hay que hacer el cuerpo para que el cuerpo funcione de una manera óptima. Y una de las cosas que Cristo, la cabeza, nuestro sistema nervioso central, Cristo, nuestro sistema nervioso Cristo, ¡qué fome! Corta. Bueno, yo no soy la parte del cuerpo que hace reír. Entonces, así como nuestro sistema nervioso central nos manda, Cristo también nos manda, nos exige cosas, nos manda señales para que nuestro cuerpo, la iglesia, para que su cuerpo funcione de la mejor manera. Y una de estas cosas es lo que habla este capítulo, que dice que la unión
Jesús nos exige que nos llevemos bien entre nosotros, entre sus hijos, entre la iglesia. Debemos llevarnos bien, es una exigencia de Jesús, de Dios. Y otra exigencia es que nos amemos. Y aquí vamos a leer dos pasajes. Juan capítulo 13, versículo 35. Y dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, si se aman unos a otros. Muy claro. Entonces, ¿qué nos identifica como hijos de Dios? Nuestro amor. Cómo nos amamos los unos a los otros, como uno, como parte de, como tú eres parte de mi cuerpo, yo sin ti no funciono. Y así debiese ser el amor que tenemos por cada uno de nuestros hermanos. Entender que somos uno y que no somos individuales, que no somos plurales, cada uno apartado, sino que somos una unidad, un individuo, solo uno. Y debemos como valorar eso. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 20 al 21, que dice, si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Tal y como nos decía la Conita, con esta analogía del cuerpo, esta unidad contiene diferentes caracteres, vivencias que nos hacen únicos. Y sin estas formas de concebir la vida en cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, no podría existir esta unidad también. Es algo que no nos podemos desligar, que somos únicos y que tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas. Y Colosenses 3 del versículo 12 al 14 nos señala, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Aquí nos dice que tenemos que enfrentar estas individualidades y de enfrentar los caracteres que quizás muchas veces son malos y que nos hacen tener conflicto con nuestros hermanos. O que quizás no son malos, pero chocan con nuestra forma de ver la vida. Exacto. O nuestra forma de ser. Y aquí el Señor nos dice que tratemos esto con tolerancia hacia nuestro hermano, que podamos ser humildes de corazón y que también podamos enfrentar esto con la paz que el Espíritu Santo nos entregó. Y también hay algo que queremos tratar, que son los enemigos de esta unidad, que es nuestra meta a la cual tenemos que alcanzar como iglesia. Y Romanos 1, del versículo 29 al 31, nos dice, se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Wow, nunca había escuchado tantas cosas feas y malas, pues, y muchos de aquí quizás no tenemos estas cosas. Nos enfrentamos a un espejo y quizás nos vemos así. Y a ninguna de estas calificaciones como iglesia debemos postular. Todas estas calificaciones nos hacen alejarnos de esta meta que es la unidad, o de este pilar que tenemos que tener como iglesia que es la unidad. Nos hace alejarnos y no enfocarnos en lo que realmente tenemos que hacer. Aquí el autor de este libro, este librito, él se enfoca y resalta una de estas, que es el chisme, el pelambre, oye, la Connie, ¿sabes qué hizo esta cuestión? Oye, ¿sabes qué? Me contaron por ahí que no sé, pero... O de repente más, así, me tiene chato. Sí, pues.
Y como les decía, el que resalta el autor es el chisme. Y aquí yo quería hacer una distinción. ¿Cuántas veces no hemos sido tentados a chismear sobre algún hermano de la iglesia? Yo personalmente me he visto en conflicto con esto. Y déjenme decirle que si he chismeado alguna vez, chismeado, déjame decirlo de esa forma, por favor. Pelado. He pelado alguna vez a algún hermano. Cagüineo. Y no me siento tan orgulloso de eso. Pero siento que algo de lo que me tengo que hacer cargo. Y esta es la distinción que quiero hacer. Nosotros tenemos que tratar este problema del chisme desde nuestros zapatos. Yo no puedo hablar y decir, oye, ¿saben qué? Este es el problema que ocurre en la iglesia y este es el chisme y tienen que tratarlo. Tenemos que mirarnos a nosotros. Como quizá yo estoy diciendo y tratar de ponerme vulnerable, yo sí lo he hecho. Y ahora al leer este capítulo me hace ver aún más las cosas que he hecho mal. Y una de estas es el chisme y me aleja de la unidad en mi iglesia. Algo que es el enemigo y de hecho por eso lo resalta este autor. Yo creo que muchas personas se van de la iglesia por chismosear o pelar, perdón. Y algo que nos hace alejarnos y hace tener problemas y conflictos en nuestra iglesia. La lengua en el chisme es fundamental. Y es lógico también, pues. Santiago 3:6 no toma la lengua o no quiere explicar la lengua con eufemismo. Es súper explícito y súper tajante. Él nos dice, Santiago, también la lengua es un fuego, un mundo de maldad, siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Aquí hay algo que yo escribí y dice, Santiago es explícito en mostrarnos cómo opera la lengua encendida por el infierno. Aquí nosotros tenemos que ser sabios y saber detener la lengua, saber que lo que voy a decir de mi hermano o ahora lo que les voy a mencionar, que nosotros tenemos que evitar compartir o dejar que se divulgue aún más el chisme, eso también lo tenemos que parar. Y aquí el autor nos dice lo que le había mencionado anteriormente. Si alguien comienza a compartir un chisme contigo, repréndelo con suavidad. Y esto me parece algo súper sabio. Muchas veces quizás nosotros escuchamos reprende o dile al hermano que se equivocó, ¿cachai? Y algo que es una tarea que nosotros tenemos que hacer. Pero aquí él menciona algo que me parece súper acertado, que es la suavidad. Para mí, yo al menos esta es la forma con la cual yo trato de hacerlo como más práctico, más sencillo. Aquí reprender para mí representa la justicia que nosotros podemos traer hacia nuestro hermano, traer la justicia de Dios a su vida. Y la suavidad para mí representa la gracia. Y aquí no hay que tener mayor justicia y ya 20% de gracia. Aquí tiene que ser equivalente, tenemos que entregar 100% justicia y 100% gracia. No podemos ser terribles así con el hermano y no entregarle nada de amor. Tenemos que abrazarlo y a la vez también entregarle justicia y decirle lo que está haciendo quizás está mal. Y esto, no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado que alguien viene o sea, alguien le habló y les dijo que eso estaba mal, pero ustedes no sintieron que eso estaba como lo hizo desde la vereda de la autoridad o como que yo soy más grande que tú, qué sé yo, del juicio. Si lo sintieron de esa forma, estuvo mal, pero si lo sintieron que esa persona lo bendijo y lo abrazó, gloria al Señor por ese hermano. O si ustedes también lo hicieron de esa forma, entregaron justicia y entregaron gracia, también gloria al Señor por ustedes, lo están haciendo bien, porque eso debemos buscar, querida iglesia. Eso tenemos que tratar de encontrarnos con esa justicia y esa gracia y detener este problema y este enemigo de la unidad, que aquí el autor lo señala y lo enmarca. Yo quisiera hacer un alcance a eso que dijiste. Tenemos que entender primero que somos todos diferentes. Como mencionaste al principio, Exacto. Todos somos diferentes, tenemos diferentes formas de ser, de sentir, de expresarnos, de
de ver las cosas, de percibir las cosas, somos completamente distintos, vivimos cosas distintas, estamos inmersos en contextos distintos. Algunos de ustedes son de familia cristiana, otros son de familia que no es cristiana. Exacto. Quizás cosas que para algunos es muy evidente, para otros no. Quizás para algunos dirá así como, oye, pero ¿cómo no sabe que está pecando? Pero quizás sí no sabe, quizás nadie le ha explicado, quizás todavía no llega a leer esa parte de la Biblia, o quizás el Espíritu Santo todavía no lo confronta y no lo convence de pecado. Entonces, eso primero, como reconocer que todos somos diferentes. Exacto. ¿Y cómo podemos saber que somos diferentes? Conociéndonos. Como mencionamos al principio, somos uno. Ustedes son parte de mí, yo soy parte de ustedes. Yo sin ustedes no soy y ustedes sin mí tampoco son, porque somos uno, somos un cuerpo. Entonces tenemos que conocernos porque es la única forma en la que podamos ser uno, estar unidos, porque si yo sé cómo tratar con alguien, yo voy a saber cómo corregirlo. Exacto. Porque es inevitable que si estamos en este camino, tengamos que corregirnos, tengamos que acompañarnos, consolarnos, pasarla bien juntos, vamos a tener que convivir. Y para convivir es necesario conocerse. Para una convivencia sana debemos conocernos. Entonces, Un desafío, claro, nos deja un desafío. un poco más práctico pensarlo. Por ejemplo, hay personas que son muy buenas para la talla y son piolas para recibir las tallas y tú le podías hacer carete de broma y no se pican y buena onda, bacán. Pero hay otras personas que son más sensibles quizá a la broma y quizás pareció que no le importó, pero por dentro quizás le hicimos daño. Entonces también hay que aprender a conocernos para saber qué es tolerable para alguno, qué no es tolerable para otro. Y eso es un trabajo en conjunto. Obviamente yo no puedo estar como así, ay, que quizás le va a dar miedo, que quizás no sé, pero en amor voy a cuidar lo que hago para no afectar a mi hermano, para no ser piedra de tropiezo en su camino, para no dañar su corazón, para no lastimarlo. Pero también ese hermano que fue lastimado tiene la responsabilidad de darse a conocer, de decir, pucha, ¿sabes qué? Lo que hiciste me hizo sentir de esta manera, me sentí mal, me sentí pasado a llevar, por favor ten cuidado porque no me gustan ese tipo de cosas. Y de esa manera podemos conocernos, pero es un trabajo en conjunto. Y de esta manera nos vamos a poder amar mejor, nos vamos a poder entender, vamos a poder darnos 100% justicia y 100% gracia y nos vamos a poder perdonar. Exacto, perdonar. Y aquí otro punto clave, perdonar. Perdonar se hace esencial para que exista la unidad en nuestra iglesia. Y aquí hay una frase que la autor expone. Las iglesias locales están formadas por miembros y pastores imperfectos. Todos cometemos errores, todos pecamos, sí, todos somos hipócritas. La unidad se rompe también por la falta de perdón y la prevalencia del orgullo. Aquí yo ahora recuerdo un poco lo que decía la Conita de conocer a nuestro hermano. Si yo conozco a mi hermano, yo no le voy a entregar la justicia sin saber las palabras adecuadas para poder decírselo. Va a ser una justicia totalmente llevada por la palabra del Señor, que va a ser absoluta, obviamente, no va a ser una justicia solamente mía. Quiero dejar eso bien en claro. No va a ser algo que yo pienso que está mal y solamente es algo mío, sino no, es algo que la palabra nos enseña que está mal. Hay muchos ejemplos de eso. Pero si yo conozco a mi hermano, como les decía, voy a saber operar la gracia en mi hermano. Voy a saber cómo decírselo. ¿Por qué? Porque lo voy a conocer. ¿Se entiende? Ahí voy a poder saber de verdad qué cosa le puede hacer cambiar a mi hermano tal vez. ¿Qué palabras sutilmente? Tampoco estoy hablando de persuadir al hermano, sino que se trata de abrazarlo con eso, tocar su corazón. Y eso es importante. Saber que conociendo a mi hermano, y es un gran desafío, como les decíamos, voy a estar llevando la unidad de nuestra iglesia y voy a estar conciliando también. Y pues quiero leerles acá un versículo que está en Mateo 6, 14 al 15,
Y dice, si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes los perdonará sus ofensas. Entonces, yo le decía a Abraham que este es como un punto egoísta, pero absoluto, de por qué tengo que perdonar. O sea, ya si no me importa mi iglesia, no me importa mi hermano, no me importa nada, pero al menos me importo yo, voy a querer perdonar, porque si yo no perdono, no me van a perdonar a mí. O sea, si viéndolo de esa manera, sabemos también que un perdón tiene que ser genuino, pero hablando así como bizarramente, tenemos una razón de bienestar personal, una razón que no implica a nadie más que a nosotros para perdonar, porque perdonando a los otros las ofensas que me hacen, aquel que me cayó mal, me hizo un comentario que me dio rabia o que me dio pena o que me hizo daño o que habló mal de mí, si yo lo perdono, estoy liberando el perdón que hay disponible para mí. Si yo no perdono, yo estoy diciéndole no a Dios cuando le quiero pedir perdón, o sea, me estoy condenando a mí misma. Es como que le voy a pedir perdón a Dios, Señor, perdóname, fallé en esto, pero en mi corazón no estoy perdonando a mi hermano. Entonces Dios me va a decir, yo fui claro en mi palabra. ¿Tú quieres perdón? Perdona. Entonces, esto ya es como un argumento suficiente para perdonar. Sí, es que ahí también es súper lógico, pero perdonar te sana, perdonar te libera, te sacia, no sé. Inclusive perdonando y aún tú no habiendo cometido el error, eso también te sana. Y sana todas las calificaciones que nos menciona Romanos 1, del 29 al 31. Calificaciones negativas, por cierto, no son calificaciones positivas, son súper malas y súper asquerosas. Y también pedir perdón, no solo perdonar, podemos perdonar a otros sus ofensas, pero también tenemos que, como decía Laura, ponernos en un espejo, mirarlo desde nuestros zapatos y pensar, ¿lo he hecho yo? Quizá alguna vez sí, chismeé, cahuiné de alguna persona. Yo en lo personal, como Laura lo dijo, yo también lo he hecho y siento que leyendo este capítulo Dios me ha confrontado de una manera impresionante con cosas que pasaron hace mucho tiempo pero que me inquietan ahora y que tengo que solucionar. Entonces quizás no solamente quizás ya cahuineaste, pero quizás hiciste un comentario malo y te diste cuenta que la persona se sintió mal y no lo arreglaste, quizás discutiste alguna vez con un hermano, quizás algo piola y no lo arreglaste y quedó ahí, y quizás nunca lo vas a querer arreglar porque estás esperando que alguien te pida perdón. Pero ¿y si eso no pasa, tú nunca vas a acercarte tú a pedir perdón? ¿Por qué? Porque nuestro orgullo es mayor, nuestra necesidad de estar en la razón es mayor. Entonces, ¿nuestro amor qué es? Y en lo personal a mí Dios me ha hablado mucho con este capítulo, y pasó que el año pasado tuve como una discusión con una persona de la iglesia por internet, así ni siquiera en persona. Tampoco fue terrible, pero sí se rompió esa unión que había entre nosotros y se rompió esa como unidad de hermanos de iglesia. Después nunca más nos hablamos y pasó mucho tiempo y ninguno de los dos quiso como solucionar las cosas. Yo en lo personal sentía que yo tenía la razón, entonces yo no iba a pedir perdón porque me pidieran perdón a mí. Pero es que así uno piensa, siendo totalmente sincero, uno piensa así como, pero si él se equivocó, ¿por qué no me pide perdón? Y Dios me confrontó mucho cuando estaba leyendo el libro y se venía su nombre todo el rato a mi mente, Mauro. No, ahorita no hay que sacar. Da lo mismo. Y bueno, Dios me llevó así un punto tan que no pude seguir leyendo el libro y tuve que empezar a escribirle un mensaje. Y le escribí un mensaje pidiéndole perdón por no haberlo amado lo suficiente, como porque me importó más lo que yo creía, como mi egoísmo, mi intelecto, mi ideología, mis pensamientos, me importó más que el amor que yo le tenía a esa persona.
Entonces el orgullo es otro de sus enemigos de la unión en la iglesia, el orgullo. El chisme es una cosa, pero el orgullo es otra. Cuando no somos capaces de decir me equivoqué y pedir perdón, es que no amamos lo suficiente. Y saben que cuando escribí el mensaje me sentía muy avergonzada, tenía como miedo de la respuesta, me sentía como que quizás me iban a juzgar, pero cuando lo mandé me di cuenta que yo amaba mucho más a esa persona de lo que me importaba mi orgullo, y tenía que romper eso para poder amarlo. Como dice en Colosenses 3, 12 al 14, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes, por encima de todo, por encima de mi orgullo, por encima de mi error, por encima del error de mi hermano, por encima de mis pensamientos, de mi ideología, de mi intelecto, de mi autoestima, de todo, por encima de todo, de todo, de todo. Vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Es su amor, que el amor que Él nos permite sentir por nuestro hermano, por mi otra parte, por el cuerpo que tenemos esta iglesia. Ese amor debe ser por encima de todo, por encima de todo, de todo, de todo. Y debemos ser capaces de liberarnos de nuestro orgullo, morir a nosotros mismos, como dice la palabra, sacrificarnos por amor a la iglesia, así como Cristo fue un sacrificio vivo para que nosotros pudiéramos tener libre entrada a Dios. Nosotros ser un sacrificio vivo para que el Espíritu Santo tenga libertad en nuestro medio. Leemos en Hechos que el Espíritu Santo descendió en el Pentecostés porque estaban unánimes juntos, en un mismo sentir, todos mirando hacia lo mismo, anhelando lo mismo. Entonces mi vida como miembro de la iglesia que procura la unión tiene que ser un sacrificio vivo para que el Espíritu Santo habite con libertad en medio de su iglesia. Bueno, chiquillos, ahora para finalizar, me recuerdo que cuando estaba leyendo el libro, hubo un momento cuando recordé una situación, o sea, en un momento de adoración que tuvimos aquí, justamente donde estamos aquí, en nuestra salita. Ahí está la cruz. Aquí donde todos nosotros estuvimos en ese momento, muchos de los que están viendo ahora la transmisión, si mi memoria no me falla, ese día creo que había dirigido o predicado la Vanesita, recuerdo. Y no sé, muchas veces hemos escuchado de los que están dirigiendo o los que están predicando que nos dicen, o antes de la predicación o antes de la alabanza, que nos dicen vayan donde su hermano y arreglen sus cuentas. No sé si con estas palabras, pero y recuerdo que esa vez la presencia del Señor llenó esta sala y llenó este lugar, y la presencia del Señor hizo que muchos de nosotros fuéramos donde nuestro hermano, porque me acuerdo que tiramos la silla a los costados y quedamos algunos por allá, otros por allá atrás, otros por acá adelante, y yo esa vez estaba como enojado con un hermano, con un querido hermano. Lo único que como que sentí, y que ni siquiera pude pasarlo por mi filtro humano, y fue decir, pucha, voy a ir para allá donde está él y voy a abrazarle y voy a decirle que lo amo. Y lloré tanto, fue un tiempo tan hermoso, que lo recuerdo que el Señor sanó mi corazón en ese momento, y lo sanó a través de la presencia de Él. Sabemos que en su presencia ocurren cosas maravillosas, y yo sé que muchos de ustedes al mirar este spot, este espacio, nuestra salita, se les vienen recuerdos, momentos donde alzamos nuestras manos, donde muchos de nosotros nos arrodillamos aquí en este suelo, en esta alfombrita, y le entregamos montones de cosas. Yo creo que aquí hubieron muchas confesiones al Señor y arrepentimiento también de corazón. Quizás algunos aquí se convirtieron, no lo sé, pero a lo que quiero ir es
que esa misma presencia que estuvo en ese día y que la recordé, que fue el Espíritu Santo que me recordó ese momento, quiero ministrarlo. No sé si voy a cantar una canción, no lo sé. Le pedí al Espíritu Santo que me guiara, que también me ministrara a mí. Y que ustedes ahora, en su casa, puedan orar y puedan preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que quiere de mí con esta palabra? ¿Qué quieres mostrarme con esto? ¿A qué hermano tú quieres que yo pida perdón o simplemente pedirle perdón por algo que él quizás él te hizo y tú vas a ir a pedirle perdón? Que tú puedas ponerte a cuenta con ese hermano. La pandemia no debe ser una muralla para que nosotros podamos estar en perfecta comunión con nuestro hermano. No quiero agregar más y simplemente quiero que ustedes puedan orar y puedan decirle al Señor todas las cosas que Él necesita escuchar. Pregúntele al Señor que este sea tu momento con Él y que puedas traer a tu mente los recuerdos cuando estábamos aquí y el Espíritu Santo te movía y te movía a hacer cosas que tu orgullo quedaba aquí tirado en el piso y lo único que tenías que hacer era hacerlo nomás. Si querías tirarte al piso y decirle, Señor, te amo, Señor, te necesito. Padre, amado Dios, te pido que tú puedas obrar en el corazón de mi hermano, de mi hermana, que está escuchando ahora esto, Padre.
someday.